Buenos días, amadas hermanitas. El Señor las bendiga. Que sea un día muy bendecido para todas. Es un gran privilegio estar aquí para hablar de la santa palabra del Señor. No me lo merezco, hermanos. Es una misericordia de Dios y una bendición y oportunidad pues, que me ha dado Silvita. Y pues vamos a leer su palabra. El versículo de este día eh, es en Santiago 1:18, amadas hermanas. Y dice, eh, la versión que yo tengo aquí, Él de su propia voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Venimos estudiando, hermanitas, que según la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios es soberana. Soberanamente Él actúa de una manera muy especial, pero dentro de su voluntad no está absolutamente nada de lo que vimos en los contextos de este pasaje, ¿verdad? Y que le preside, que es el 13 y 17, cuando ayer lo expuso nuestra hermana Cecita, ¿verdad? Al hablar de que pues Dios no es un Dios de autor de tentaciones, no es un Dios de, del mal, ¿verdad? Sino que solamente es el autor de toda la vida espiritual y de todo lo bueno que nosotros, amadas hermanas, gozamos, tenemos y ha creado en este mundo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando eh, los hijos de Dios, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y le escribe, recordemos el contexto de esta carta también, hermanos, de esta epístola, a los que están expatriados, ¿verdad? A todos los que están regados por el mundo y están en la persecución. Les escribe para que, exhortándolos a vivir en una vida práctica de fe, de confianza y de esperanza. Por eso le llama y le dice que de su propia voluntad, y esto, hermana, cuando dice de su propia voluntad, es que así es un don de Dios. Acordémonos lo que dice en su palabra, que es un don de Dios, no es cosa de nosotros. Y dice, esto no es para que nadie se gloríe, no es por obra, dice, ¿verdad? Es un regalo que Dios nos ha dado. Dice que actúa soberanamente Dios en nuestra vida espiritual, ¿verdad? De buena manera, dándonos de su gracia, de su amor, para nacer de nuevo, para renacer en el Espíritu. Y ese renacer, hermanitas, implica, ¿verdad? Que si podemos ver ahí en Juan 6:44 que dice, ninguno puede venir a mí si al Padre, si el Padre que me envió no lo trajera, dice él, ¿verdad? En Efesios 2:8 y 9 dice, en conclusión de esos dos versículos, dice, porque por gracia soy salvo, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? O sea, aquí estamos, hermana, por la pura gracia y misericordia y de su buena voluntad que Dios nos ha traído. Porque Él nos ha traído, hermana, Él nos ha llamado. ¿Y cómo nos ha llamado el Señor, hermana? ¿Cómo nos ha llamado? Dice allá en un versículo en Romanos que nos ha llamado por su palabra, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír, dice en Romanos 8, ¿verdad? Y el oír la palabra de Dios. O sea, no nos ha nacido una fe sin tener un motivo, sino que nos ha nacido porque hemos escuchado y también hemos visto las maravillas de Dios, las obras de Dios en su creación, ¿verdad? Pero hay mucha gente que puede ver por fe al Señor en la creación, pero no ha escuchado su palabra, hermano. Entonces necesitamos que estas personas oigan la palabra, porque dice que viene por la fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, también
nos habla, ¿verdad? Aquí en Santiago, que en su propia voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Y para qué los ha llamado, hermano? ¿Ustedes creen que nos ha llamado porque simplemente le dio la gana al Señor o porque fue un capricho de Él o porque, bueno, nos ha llamado para que hagamos todo lo que nosotros nos dé la gana y querramos en este mundo? No, ¿verdad que no, hermanita? Nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo, nos ha llamado a través de su Santo Espíritu y nos ha llamado a través de su Santa Palabra, porque dice que nos ha hecho nacer de nuevo. Y este nacer es un nacer espiritual, hermano. Acordémonos cuando en Juan 3:5, cuando llega Nicodemo a medianoche y le dice, ¿cómo, cómo es cómo es esto? Le pregunta a nuestro Señor, ¿verdad? Acordémonos de ese texto que dice en Juan. Y el Señor le dice, te digo de verdad, le dice, que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu, dice. Así dice la palabra del Señor, hermano. Eso le contestó nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo cuando le visitó a medianoche. Entonces, esto es bien importante, hermanita, porque Dios nos ha dado una nueva vida en fe y en esperanza, sabiendo que ha sido a través de su palabra y la palabra de verdad. La palabra no es una palabra de mentira, no es cualquier palabra, es la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Y esta palabra, como le dice en Efesios 6:17 dice, y el yelmo de la salud, tenemos esto, el yelmo, que la palabra es el yelmo de salvación, dice, que es la espada de su espíritu, que es la palabra de Dios. En Efesios 6:17, por si alguien lo quiere consultar, hermanita, y estudiar, es, tenemos esto, hermana, que la palabra de Dios es la espada de su espíritu y nos ha hecho traer a ella, a través de ella, revelando su voluntad, revelando su carácter, revelando el evangelio, hermana, revelando a nosotros para que seamos, para que vengamos a ser, hermana, esas, esas criaturas renacidas, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, como lo dice en Primera de Pedro 1:23, hermana, si lo quieren anotar. Dice en Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amada hermana, es tan maravilloso, pero tan maravilloso lo que Dios nos está diciendo en este pequeño versículo. Nos está diciendo que nosotros hemos renacido de nuevo, hemos vuelto a ser unas criaturas nuevas, como se lo dijo allá a Nicodemo en Juan 3:5, ¿verdad? Para que vengamos a ser de una simiente y incorruptible, no corruptible, o sea, que no perecemos, no nos ensuciamos. Esa simiente nos es algo puro, diáfano, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre y que nos renueva, que nos transforma y que nos limpia cada día, hermana. ¿Y por qué nos limpia, hermana? Miremos en Juan 17:17, cuando nuestro Señor Jesucristo le está orando al Padre por los apóstoles, por sus discípulos. Nos está orando, amada hermana, está orando por nosotros cuando dice, santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice. Qué maravilloso es, hermano, que vemos que nosotros, si queremos permanecer en santificación continuamente y renovadamente cada día, tenemos que estar a los pies del Señor. ¿Y cómo podemos estar a los pies del Señor, hermana? Escudriñando las escrituras, estudiando su palabra. Porque en un versículo allá nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos, ¿verdad? Y le dice a todos los que los están siguiendo, escudriñaos la escritura porque os parece que
a ustedes os parece que allí está la vida eterna, ¿verdad? Y sí, aquí está la vida eterna, porque dice que en otro versículo dice que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. ¿Por qué, hermana, no pasarán? Porque es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios reflejada, reflejada en el Evangelio, ¿verdad? Entonces tenemos que, Dios nos ha venido a hacer de una simiente incorruptible y nos ha venido a hacer santos a través de su palabra. ¿Para qué, hermano? Para que seamos sus primicias, dice, ¿verdad? En el, en el, en el contexto siguiente, nos hizo nacer para que vengamos a ser sus primicias, ¿verdad? De sus criaturas. ¿Y qué es eso de sus primicias, hermana? Pues, hermanas amadas, no es más que ser lo primero de la creación. Somos el fruto primero de esta creación para Él. Dice, en el Antiguo Testamento está, hermana, acordémonos que dice que las primicias eran la primera y la mejor parte de la cosecha, del fruto de la cosecha. ¿Y para qué eran esas primicias? Eran apartadas para Dios. Y aquí se refiere que nosotros, los cristianos, sus hijos, somos los primeros frutos de la nueva creación espiritual en esta tierra, ¿verdad? Entonces nosotros podemos saber y entender, hermano, que no somos cualquier cosa, porque cuando la palabra del Señor dice que somos sus primicias, amadas hermanas, dice que somos lo más hermoso que Él nos ha creado, somos lo más grandioso, somos lo más bello, somos lo más especial, somos lo más sublime, somos lo más importante, somos lo más amado para Él, hermano. Eso somos para Él, hermana. ¿Por qué, hermana? Porque hemos sido comprados con sangre y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no hemos nacido de cualquier cosa, hemos nacido por medio de la sangre y del Espíritu. En Romanos 8, 23 dice, hermano, que, que también tenemos las primicias del Espíritu, ¿verdad? Si alguien puede leer todo el versículo que lo lea, pero está diciendo que hemos venido a ser las primicias del Espíritu. Y en 2 Corintios 5 dice que nos ha dado las arras del Espíritu, hermano. Imagínense qué maravilloso, hermano, que Dios nos ha permitido venir a ser para Él sus primicias y nos ha dado, ¿y qué significa esto, amadas hermanas? De las arras del Espíritu, de la que nos ha dado su Espíritu. Pues significa, hermana, que hemos sido selladas con el Espíritu Santo. Y les quiero decir aquí brevemente, amadas hermanitas, que las arras, Pablo habla 3 veces en el Nuevo Testamento de las arras del Espíritu. Y solo para que lo lean después, hermanitas, por el tiempo. En 2 de Colosenses 1:22, en 2 de Corintios 5:5 y en Efesios 1:14 el apóstol recuerda la fidelidad de Dios en cumplir todas sus promesas y luego añade que como prueba que cumplirá su promesa nos ha dado el Espíritu a modo de arras. El Espíritu Santo es la garantía de que todos los cristianos tenemos la salvación, de que ya poseemos como herencia el reino de Dios y, y esto ha sido a través de un nuevo nacimiento. ¿Cuál nacimiento? El nacimiento a través del Espíritu Santo, a través de las aguas del bautismo, cuando creímos en Él y fuimos bautizados y recibimos la promesa y el don del Espíritu Santo, hermano. En Romanos 8:23 dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la reacción de la redención de nuestro cuerpo. En Apocalipsis 14:4 dice que somos redimidos, los redimidos de Dios y para Dios somos descritos como primicias para Dios y para el Cordero. Nosotros, hermanas, no somos cualquier cosa, somos
en la mente del Señor fuimos creados y fuimos llamados por Él, por fe en su palabra, y renovados y transformados y santificados por medio de su palabra, hermano, por medio del bautismo, por medio del evangelio, por medio de la fe. Aquí podemos ver, hermanas, que nosotros hemos sido llamadas para ser apartadas, ¿verdad? Y valorar, hermanas, que Dios nos ha dado un regalo, un don eterno de nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que ver la salvación, hermana, que realmente no la merecemos, porque no es por obra, hermana, acordémonos, no es, hermana, por lo que demos cada día, no es por lo que hagamos cada día. Esas obras nos ayudan, hermana, para, para nuestra salvación y van a ser contadas en el libro de la vida, hermana. Pero no nos salvan, hermana, acordémonos, no nos salvan. Nos salva y nos santifica nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo, a través de su sangre, cuando morimos con Él y resucitamos con Él en el bautismo y esperamos esa transformación en su segunda venida, ya sea que muramos o que vivamos y vamos a ser transformados cuando Él nos llame a su presencia, hermano, en una vida espiritual, ya sea, hermanas, para bien, eterna, ¿verdad? Según como hayamos vivido su palabra, según como hayamos vivido sus mandamientos, según como hayamos vivido nuestra fe, si la hemos vivido una fe práctica, si hemos vivido en comunión con Él, si le hemos obedecido, hermano, si hemos valorado su palabra, si nos hemos dejado transformar por Él, hermano, ¿verdad? Si vivimos con Él y para Él, hermano. Dice, en su palabra, Dios nos llama a que nosotros, hermanas, como primicia de Él, vivamos y seamos santificados para Él y seamos apartados como esas primicias y esos primeros frutos de la creación. Esa es la iglesia para nuestro Señor, ¿verdad? Somos las primicias, esa iglesia santa a través de todo el mundo, hermano, que tenemos nuestros amados hermanos en todo el mundo, ¿verdad? Somos apartados como los mejores frutos de Dios. Somos santificados para llevar una vida conforme al carácter de Cristo y tenemos que ser ejemplo de luz en este mundo y testimonio de su gracia, hermano. Ahora hagámonos una pregunta, hermano. ¿Cómo nosotros realmente estamos viviendo cada día nuestra vida diaria? ¿Estamos viviendo como Dios realmente lo espera? ¿Estamos siendo testimonio visible del Evangelio en nuestro entorno? ¿Lo estamos viviendo, hermano? ¿Lo estoy viviendo yo, hermano? Hermana, cada una y yo misma me respondo. Y gracias le doy a mi Cristo y a mi Señor y Salvador y a Silvita por darme esta oportunidad, porque me ha venido a reflexionar, hermana, que si realmente estoy viviendo como esa primicia especial, amada y más bella y más importante y, y, y sublime para Dios, como esa primicia y ese fruto que Él ha apartado dentro de esta creación. Yo, hermana, lo estoy viviendo, hermana, yo me lo tengo que preguntar y esto me llama querer estar más cerca de Dios y querer, hermana, eh, estar, ser transformada cada día a través de su palabra. Hermana, en conclusión y para no agarrarme más tiempo del que ya me agarré, hermana, Santiago nos muestra el amor y la soberanía de Dios en nuestra salvación. Él, nuestro Dios nos da una nueva vida mediante su palabra, con el propósito de que reflejemos su gloria y seamos un testimonio vivo para el mundo. Como cristianos, como hijos suyos y como primicias, estamos llamados a vivir una vida apartada para Dios y dedicada a su obra redentora. Hermanas amadas, gracias por escuchar y su paciencia y gracias, Silvita, y gracias a mi Señor por permitirme estar cerca de Él a través de su palabra en esta mañana y que esta es la meditación, hermanas, que el Señor me la bendiga y que tengan un bendecido día. Gracias y paz en Cristo, hermanitas amadas.